tiempo de escuchar nuestro mensaje de vida. Heridas, es el agua en el desierto. Somos Vida Abundante Chile. El invierno. Gracias, amados hermanos. Gracias, perdón, a todos. Bienvenidos en esta mañana a esta reunión. Hoy día vamos a tener una palabra distinta. No vamos a tocar el libro de Hechos hoy, como lo venimos haciendo. Vamos a hacer un paréntesis porque nos ha parecido bien a los pastores y a quienes estamos guiando la iglesia, dar una palabra de orientación en los tiempos en que estamos viviendo. Nuestra nación está por hacer un gran cambio de autoridades, ¿no es cierto?, tanto en el Senado como en la Presidencia de la República. Y son cosas que van a tener un impacto dentro de la nación. No sabemos cuán negativo o cuán positivo puede ser esto, pero como iglesia nosotros tenemos que tener también una claridad respecto al rol que a nosotros nos toca jugar como iglesia. Así que queremos dar una palabra de orientación al respecto. No queremos influir en la forma de pensar de cada uno de los que participan en la congregación. Más bien lo que queremos es plantear de alguna manera lo que el Señor nos enseña respecto a su palabra, lo que Él nos dice respecto a las autoridades y cómo alguien se llega a constituir en autoridad en una nación. Pero lo primero que tenemos que entender nosotros que la fuente de toda autoridad es Dios mismo. De Él procede toda autoridad. Por lo tanto, cuando a nosotros las autoridades hoy nos convocan para elegir, ¿no es cierto?, las autoridades que harán el recambio, que tomarán la conducción de la nación, no es algo menor, sino que tiene mucha importancia para la vida de la nación y para la vida de la iglesia. Por lo tanto, nosotros como iglesia debemos de entender qué es lo que el Señor nos dice al respecto y luego saber tomar decisiones. Y estas decisiones nosotros las debiéramos de primeramente aprender a someter delante del Señor. Nosotros somos su iglesia. La iglesia depende de Cristo. Cristo es el Señor y como Señor, Él es el que guía todas las cosas. Y sobre todo, Él es el que enseña y guía a su iglesia. Y cuando nosotros entendemos esto, entonces podemos decir, Señor, ok, frente a esta contingencia que tenemos como nación, ¿cuál es el papel que a nosotros nos toca jugar como iglesia, como pueblo de Dios? Nos están preguntando nuestra opinión y nos están diciendo, elija usted. Y creo que lo sabio para nosotros como iglesia es aprender a someter todas las cosas delante del Señor, incluso nuestras propias ideas y nuestras decisiones. Si Jesucristo es el Señor y nosotros hemos entendido y conocemos la palabra del Señor y entendemos que nosotros debiéramos de vivir y hacer conforme a lo que el Señor dice, entonces no debiéramos nosotros ser sabios en nuestra propia opinión, sino que debiéramos de someter todas nuestras intenciones y todo el deseo de nuestros corazones delante del Señor para que Él nos esté guiando en todo. Quiero hacer esta introducción. Dios es el origen de toda autoridad, en los cielos y en la tierra. La autoridad que los hombres ejercen es una autoridad delegada de parte de Dios, partiendo con la autoridad que el hombre ejerce sobre toda la fauna y todo tipo de autoridad que el hombre tiene. Fíjense que desde el principio, desde el día de la creación en adelante,
Después que Dios creó todo y creó Dios al hombre, formó Dios al hombre del polvo de la tierra, Dios de allí le delega al hombre la autoridad para señorear sobre toda la fauna que él había creado. Y luego Dios pone al hombre sobre la faz de la tierra, ¿no es cierto? Y le trae al hombre una compañera y lo pone, ¿no es cierto?, como el sacerdote de la familia. Fíjense que desde el principio Dios nos muestra que toda autoridad que nosotros tenemos proviene de parte de Él. Cuando el hombre pecó, si bien es cierto que la mujer tomó la iniciativa, si ustedes se dan cuenta, Dios no fue a la mujer a pedirle cuentas, sino que fue al hombre. Porque a él le había sido delegada la responsabilidad y la autoridad de conducir todo. Y no es que Dios sea machista y no es que Dios no tome en cuenta a la mujer. Pero Dios, cuando establece un orden, sabemos que el orden de Dios es Dios, Jesucristo, el hombre, la mujer y los hijos, y allí Dios establece un principio de autoridad. Por lo tanto, hoy cuando nosotros tenemos que tener un paso tan importante como este, creo que como iglesia debiéramos de ser tan sabios y decir, Señor, ok, yo tengo que tomar una decisión. Señor, pero frente a esa decisión, ¿de qué hombre elegir para que gobierne esta nación? Señor, ¿cuál es el hombre al que tú quieres, Señor, elegir? Sé que esto no es fácil, porque como seres humanos nos involucramos emocionalmente con las situaciones que vivimos alrededor nuestro y con lo que se vive como nación. Pero creo que nosotros debemos sobrepasar esa situación y ser capaces de someter nuestra voluntad delante del Señor. Como dije, uno de los consejos que el Señor nos da es que no seamos sabios en nuestra propia opinión, sino que primeramente seamos temerosos delante del Señor y si entendemos que Él es el que tiene el gobierno de todas las cosas, entonces no me va a ser difícil ir y decir, Señor, ok, esta es mi voluntad, esto es lo que yo pienso, esto es lo que me imagino o creo, pero Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Es el principio, por ejemplo, que podemos aprender de Pablo, cuando Pablo va camino a Damasco, haciendo su propia voluntad, haciendo lo que él creía que era correcto, creyendo que de la manera que él hacía la voluntad de Dios. Y sin embargo, a pesar de que su intención era, digamos, honrar a Dios, estaba absolutamente equivocado. Y cuando el Señor se le aparece en el camino, Él dice dos cosas. Señor, ¿quién eres? ¿Y qué quieres que yo haga? Y a partir de esas dos frases se desarrolla luego la vida de Pablo. Porque el Señor le dice quién es y luego el Señor le dice lo que Él quiere que haga. Y creo que ese principio es un principio que hoy nosotros como iglesia debemos de recoger y someter delante del Señor. Insisto, Pablo tenía su propia opinión, su propia idea y creía que en su opinión y en su idea él servía al Señor. Pero estaba equivocado hasta que el Señor se le apareció en el camino. Bueno, hoy nosotros debiéramos de aprender a someter nuestra propia voluntad delante del Señor y honrar al Señor con esto, porque si el Señor es el Señor de nuestra vida y entendemos que Él es el amo, el dueño de nuestra vida y que Él es el que toma finalmente todas las decisiones, nosotros deberíamos de aprender a honrar su nombre, sometiendo nuestra voluntad a Él y preguntándole, Señor, el día que yo voy a votar, ¿por quién quieres tú que yo vote? A lo mejor el Señor, yo estaba pensando en A y el Señor me dice B, o al contrario, a lo mejor yo pensé B y el Señor me dice no, en A. Y ahí donde nosotros debiéramos de aprender una gran lección de obediencia, porque en esa obediencia a Él es donde nosotros vamos a ganar como creyentes,
No importa quién gobierne, no importa lo que piense, nosotros vamos a ganar en obediencia y vamos a ver actuar la mano de Dios en medio de nuestra nación. Así que, iglesia, el Señor nos dio ejemplo también de esto. Hoy nosotros tenemos que someternos a la autoridad e ir y cumplir con esto de ir a votar. Ok, lo vamos a hacer, pero el consejo es, antes de que usted tome su propia decisión, someta su voluntad y pregunte al Señor qué es lo que usted quiere que haga. Honre a su Padre, honre a su Señor en obediencia. No hay cosa que honre más al Señor que nuestra obediencia. ¿Ok? Vamos a la primera cita que vamos a leer. Fíjense lo que yo recién le estaba diciendo, porque a lo mejor puede sonar importante o a alguien le puede sonar no tan claro lo que digo, pero fíjense que el tema de la autoridad delegada la tenemos desde un principio. Mire lo que Dios hace aquí con el hombre. Y los bendijo Dios, se refiere, y les dijo, fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla. ¿A qué le está diciendo esto? Al hombre. Y luego le dice, señoread, nótese, en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Autoridad delegada. En algunas ocasiones cuando he enseñado algunas cosas, yo le he dicho, ¿usted alguna vez se ha preguntado por qué usted puede tener dominio y autoridad sobre animales que son muchísimo más grandes y más fuertes que usted? ¿Alguna vez se ha preguntado esto? Fíjese cómo nosotros, un animal que es muy útil y que lo usamos mucho y que tiene mucha fuerza y siempre está relacionado a la fuerza. Por ejemplo, el caballo. El caballo es un animal muy potente, muy fuerte, y sin embargo, el hombre con un simple lazo lo puede dominar y usar. ¿Pero por qué ocurre eso? Porque Dios al hombre le dio autoridad, le dio el poder, el señorear sobre esas bestias y sobre todas las bestias y sobre todas las aves de los cielos. Por eso el hombre puede dominar y puede, ¿no es cierto?, tener autoridad sobre todo lo creado. Y luego el hombre es constituido en autoridad sobre su familia y de ahí nace todo el tema de autoridad. Cuando usted ve a un policía en la calle, esa es una autoridad. Cuando usted ve, ¿no es cierto?, a un alcalde, un gobernante, cualquier cargo público, ese hombre está en una posición de autoridad y nosotros debemos de aprender a respetarla. Cosa que hoy día en realidad sucede y poco. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad que lo que menos le gusta es tener autoridad sobre sí y sujetarse u obedecer a la autoridad. Pero, insisto, el principio de autoridad viene de parte de Dios. La autoridad no la inventaron los hombres. Es el principio de autoridad y el ejercicio de la autoridad viene de parte de Dios. ¿Ok? Si entendemos este principio de autoridad y quién es el que quita y pone gobernantes y nos toca a nosotros como creyentes ejercer el derecho a votar para elegir a nuestros gobernantes, lo primero que debiéramos de hacer es preguntar, Señor, ¿quién quieres tú? ¿Por quién quieres tú que yo vote? ¿Quién quieres tú poner en autoridad sobre esta nación? No es tema que si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con lo que ese hombre o esos hombres dicen, sino es, Señor, los elegiste tú, son los que tú elegiste, son los que tú quieres poner sobre esta nación. Y ahí me puedo encontrar que puedo sí estar de acuerdo con esos hombres o no puedo estar de acuerdo con esos hombres. Bueno, pero si no estoy de acuerdo, ¿hago mi propia voluntad o hago lo que el Señor me manda? Porque también esa instancia es una prueba de obediencia para mí. Y eso refleja cuánto estoy dispuesto a obedecerle al Señor y cuánto hay todavía de querer hacer mi propia voluntad. Y vuelvo al problema, como lo he dicho muchas veces, al problema del Génesis. Cuando el hombre, conociendo el mandamiento, se rebeló y quiso establecer su propia voluntad. Eso se llama rebeldía. Por un lado es desobediencia y por otro es rebeldía. Y hoy día no es distinto para nosotros. ¿Ok? Entonces, nuestra responsabilidad no termina, fíjense, con el hecho de ir a votar.
porque luego nosotros como sacerdotes de Dios, como parte de la iglesia y sacerdotes de Dios, a nosotros luego nos toca velar por estos hombres, sea quien sea el que gobierne. Nosotros tenemos la responsabilidad de velar para que estos hombres lo hagan bien, para que estos hombres lo hagan con sabiduría, para que lo hagan siempre buscando el bien de los que son más débiles y más desposeídos, y sobre todo tenemos que velar para que quienes gobiernen no pongan tropiezo a la predicación del Evangelio. Es la responsabilidad que tenemos nosotros como iglesia. ¿Y por qué digo que es una responsabilidad? Porque nosotros, si entendemos que Dios es el que decide quiénes son los que gobiernan, es porque Él es el que tiene la autoridad para poder poner y quitar reyes, ¿no es cierto?, o gobernantes. Entonces, frente a esto, ¿qué nos dice la Escritura? Porque alguien puede decir, Renato, pero esta es tu opinión. Ok, pero yo no quiero dar mi propia opinión. Yo quiero que la Escritura nos hable y nos diga qué nos dice la Escritura al respecto. Así que vamos a lo que nos dice Crónicas. Vamos al siguiente texto que vamos a tocar. ¿Qué nos dice Crónicas? Perdón, acá tengo. Fíjese. Tuya, dice, es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria y la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo. ¿Quién es el que reina por sobre todas las cosas? ¿Quién es el que está en autoridad por sobre todas las cosas? ¿Quién es el que determina lo que va a suceder en cada nación bajo el gobierno de cada autoridad? Es el Señor. Nosotros tenemos que tener la capacidad de ver esto y alinearnos con lo que nuestro Padre hace. Insisto, cada uno puede tener su propia opinión, pero ¿está dispuesto usted en obediencia a alinearse con la voluntad de su Padre que está en los cielos? Si usted entiende esto, que del Señor es la magnificencia, que de Él es el poder, que de Él es la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y la tierra son de Él, y porque de Él son los reinos, y Él maneja sobre todos los reinos, Él gobierna sobre todos los reinos, entonces mi confianza está puesta en Él y no en los hombres. Fíjese lo que el profeta Daniel nos enseña. Él dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son, fíjese otra vez, el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos, Él cambia los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Recién Emily decía que llevamos prácticamente 2 años en este grupo de oración, y en realidad este grupo de oración no partió ahora, venía ya establecido hacía mucho más tiempo en la congregación antes que saliéramos de José Domingo Caña. Y una de las cosas que el Señor siempre nos ha instado es a orar por las autoridades. Cada hombre tiene su visión, cada grupo político tiene su visión, su idea, y la quiere establecer. Pero por sobre todo eso, finalmente lo que se va a hacer es lo que Dios determine. ¿Y por qué es tan importante que nosotros entendamos, iglesia, esto? Porque nuestra confianza no la debemos de poner en los hombres. Nuestra esperanza no puede estar, ¿no es cierto?, en lo que los hombres dicen o prometen, porque todos los hombres van a fallar. Sea cual fuere, no importa el color político del cual usted esté pensando.
Los hombres van a fallar, los hombres no van a cumplir, los hombres no van a hacer lo que prometieron. Eso, los que ya somos más antiguos y que hemos vivido muchas situaciones en esta nación, sabemos que eso es así. Y entendemos claramente que el consejo de Dios es sabio. Entonces, si yo entiendo que el Señor es el que dueño de todo el poder y de toda la sabiduría, y que Él es el que muda los tiempos y las edades, y que Él pone y quita reyes, entonces, Señor, nuestro volcarnos en cuanto a la confianza, en cuanto a tener esperanza, es en lo que el Señor va a hacer a través de estos hombres. Y cómo nosotros sabemos que el Señor puede cambiar la forma de pensar y la forma de actuar de los seres humanos. Él ya lo hizo en usted. Usted es un ejemplo de cómo el Señor le ha hecho cambiar. Cuando el Señor sacó de usted y de mí toda nuestra ignorancia, toda nuestra rebeldía, toda nuestra injusticia, cómo el Señor vino y cambió nuestra forma de pensar y nuestra forma de sentir y nuestra forma de actuar. El Señor tiene el poder, el Señor tiene la autoridad y el Señor lo quiere hacer en la vida de estos hombres. ¿Y quiénes son los encargados de velar y rogar para que esto ocurra? Somos nosotros como iglesia. La iglesia aquí juega un papel elemental en cuanto a orar y pedir además la sabiduría, la inteligencia, la prudencia y la justicia con que estos hombres deben de gobernar. Nosotros somos la iglesia de Cristo, los que debemos de estar atentos en cuanto a velar lo que se está haciendo por la nación y ministrar esto a la nación. El Señor nos pide claramente que nosotros hagamos este trabajo. Por lo tanto, por eso decía, nuestra labor no termina solamente cuando yo voy a votar y ya cumplí. Su labor es todos los días, es cada semana, es cada mes del año, de estar velando por lo que está ocurriendo en la nación, a estar intercediendo por lo que ocurre dentro de la nación y cómo los gobernantes están comportándose y cómo el tipo de leyes que están dictando y cómo se está actuando frente a toda la nación y sobre todo, insisto, sobre los más débiles, sobre los más desposeídos, cómo se está cuidando en justicia a esas personas. Pero esa es nuestra labor como iglesia. Por eso le digo, no nos amarremos en nuestro corazón, no inclinemos nuestro corazón a ponernos del lado de uno o de otro, sino, Señor, guarda nuestros corazones para que podamos ser sacerdotes y velar por el bien de toda la nación y ver que los hombres que van a gobernar la nación sean hombres que actúen, como dije, en justicia, en verdad, en temor reverente, aunque no sean creyentes, y que el Señor cambie sus mentes y sus corazones para que esta nación además pueda tener paz. Vamos a la otra, a la otra página, perdón. ¿Qué más tenemos? ¿Por qué obedecer a la autoridad? Que ese es el otro gran problema que de repente tienen, y créanme, este no es un problema solamente de Chile, es un problema en todos lados, por los tiempos que estamos viviendo y el carácter de los hombres, que es el carácter de los hombres de los postreros tiempos. En algún momento vamos a hablar también y vamos a enseñar sobre esto, de lo que es el carácter y por qué estamos viendo la sociedad que estamos viendo y el comportamiento que la gente tiene en este tiempo. Fíjese cuál es el consejo del Señor para todos nosotros. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Nótese, toda persona. ¿Quién quedó fuera? ¿Quedó fuera la iglesia? No. ¿Quedó fuera los que no son creyentes? No. Están todos incluidos. La iglesia y todo el resto de la nación está incluido en este consejo. Sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Por qué razón? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios y la que hay por Dios ha sido establecida. ¿Quién determina la cantidad de votos que va a recibir una persona o la otra? Finalmente es Dios, que influye en la mente y en el corazón de la persona. ¿Para qué? Para que lo que Él tiene determinado y las autoridades que han de asumir
Eso va a ser así porque el Señor es el que va a influir en la mente y en el corazón de las personas para que se vote de tal o cual manera, pero el propósito de Dios para que lleguen tales o cuales gobernantes se va a cumplir sí o sí. Y la responsabilidad nuestra es sujetarnos a ellos. De modo de que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Este es el consejo del Señor para nosotros como iglesia. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Fíjese, insisto, este es el consejo del Señor para nosotros. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Usted conoce a Dios. Dios es su Padre. Jesús es su Señor y Salvador. ¿Cuál es el consejo que el Señor le dé? Este es el consejo que el Señor nos da de cómo actuar como creyentes, como hijos de Dios, como discípulos y como siervos de Dios. Este es el ejemplo, este es el consejo, perdón, que el Señor nos da de cómo nosotros debemos de actuar. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Iglesia, nosotros como iglesia, insisto en esto, nosotros debemos de encuadrarnos a lo que la Escritura nos enseña, porque es el consejo de nuestro Padre para nosotros como hijos, para que podamos vivir en un mundo que es un mundo convulsionado, un mundo violento, un mundo lleno de mentiras y lleno de engaños. Usted no va a encontrar políticos, no importa del lado que sea del color que tenga, no, todos los hombres van a mentir, van a engañar y nos lo van a defraudar. Por eso, como iglesia, nosotros tenemos que conocer cuál es el consejo que nuestro Dios y Padre tiene para nosotros y actuar en consecuencia. Ser obedientes a lo que nuestro Padre nos enseña a través de su palabra. Vamos a la otra parte. ¿Por qué obedecer a las autoridades? Por causa del Señor, fíjese, nótese, no es por lo que usted y yo pensamos. ¿Por qué razón le tenemos que obedecer? Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Fíjese, insisto, este es el consejo. ¿Para qué? Para que nosotros no nos involucremos y no caigamos presos de la corriente de este mundo.
Lo que es la política hoy, no solo en Chile, sino que en el mundo entero, es la corriente de este mundo. Y si usted ya es adulto, usted es una persona pensante y es una persona que tiene mucha información, al igual que cualquiera de nosotros. Usted sabe que hoy día este mundo se divide entre un lado y el otro, entre los que tienen una corriente política y la otra. Y lo que hoy día se discute y lo que ellos pelean es quién de esta corriente o de la otra tienen mayor poder o tienen mayor influencia o están gobernando en una mayor cantidad de naciones. Esa es la corriente del mundo hoy día. Pelearse por quién tiene el poder, por quién ejerce autoridad sobre mayor número de naciones. Eso es una realidad. Y por eso el Señor nos da este consejo para que nosotros no caigamos en esta misma corriente y mañana suframos decepciones. Si nosotros dejamos el consejo de nuestro Dios y Padre de lado para ir tras la corriente de este mundo, apoyando a grupos políticos, sea cual fuere, usted va a terminar decepcionado y va a terminar apartado muchas veces de su comunión con el Señor. Va a terminar lleno de amarguras, lleno de tristezas y de mucha odiosidad. No se deje influenciar por la corriente de este mundo. Este es el consejo de nuestro Dios y Padre para que nosotros estemos libres de ser influenciados y golpeados por la corriente de este mundo y tener libertad. Libertad para ministrar como sacerdotes del Señor la vida de estos hombres y pedir a nuestro Padre que Él sea el que cambie la mente y el corazón de estos hombres. Le doy un ejemplo más de lo que digo. Usted conoce la Escritura. Usted conoce el caso de Esther, de la reina Esther. Cuando ella llegó al poder, cómo el Señor la llevó hasta ese punto y cómo un día ella, por interceder por la vida de toda una nación, tuvo que presentarse delante del rey en un tiempo en que ella no había sido llamada de parte del rey a presentarse delante de él. La ley del imperio decía que si la reina se presentaba sin que el rey la hubiese llamado, ella estaba condenada a morir. Pero esta mujer, cuando vio a la nación de Israel en peligro, ella pidió que toda la nación orara y ayunara y ella hizo lo mismo. Y se presentó después de haber orado y ayunado delante del rey, sin haber sido llamada. Y el rey levantó su cetro y era señal de que su presencia había sido bien acogida. Y ella luego pudo llevar su petición delante del rey. Fíjese cómo Dios escucha la oración y el clamor de los que le temen y cambia lo que estaba en el corazón y aún en la ley establecida. ¿Cómo cambia el proceder de un gobernante? Iglesia, nosotros tenemos más poder del que usted puede entender. Nosotros podemos influir en la mente y en el corazón y en las decisiones de una nación si nosotros vamos primeramente y nos postramos delante del Señor. Ese es nuestro papel porque somos sacerdotes delante del Señor para interceder por las naciones. De ahí la importancia, y agradezco la fidelidad, agradecemos como pastores la fidelidad de todos los hombres y mujeres que durante todo este tiempo, a pesar de las dificultades, se han mantenido en oración martes tras martes. Vamos al otro punto. Ok, ¿por qué obedecer a las autoridades? Vamos al otro punto, por favor. ¿Por qué orar por las autoridades? Fíjense lo que nos enseña Pablo
a través de la carta a Timoteo, cómo Pablo enseñaba y cómo instruía a la iglesia de aquel tiempo. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Fíjese, por todos los hombres, sin excepción. Y luego dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Insisto, no es nuestro consejo como pastores. Estamos rescatando lo que el Señor nos enseña cómo actuar como iglesia en estos tiempos. Insisto, y no caer presa de la corriente de este mundo. Para mantener nuestra libertad como sacerdotes, como ya lo decía, y poder tener, Señor, la actitud de poder orar por cualquiera que sea que esté en el gobierno, nosotros podamos estar libres de poder orar e interceder por estos hombres para que lo hagan bien, para que lo hagan con sabiduría, para que lo hagan con justicia, para que la nación en sí reciba bendición. ¿Qué más nos dice? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. No importa, insisto, el color político, Dios no está mirando eso. Si nosotros nos podemos, como iglesia, poner en este punto, créanme que vamos a tener una gran libertad para poder orar por todos los hombres sin abanderarnos con ninguno, velando en lo que está pasando delante de la nación y llevando esto delante del Señor. Recuérdese usted que la Escritura dice, si 2 o 3 se pusieren de acuerdo en algo, yo haré. Y si nosotros vemos que hay cosas que no son correctas, entonces nosotros tenemos la responsabilidad como sacerdotes de ir, orar y pedirle al Señor, Señor, interviene y cambia esta situación. ¿Ok? Vamos con el otro punto. Dios conoce los pensamientos de los hombres y puede cambiar. Ya lo había mencionado. Fíjese lo que dice el Señor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces permítame decirle, el Señor ya vio el corazón de quién van a ser, de quiénes van a ser las autoridades que a partir del próximo año gobernarán esta nación. Él ya vio el corazón de ellos, Él ya los conoce. Y a nosotros como iglesia, insisto, nos toca velar y orar. ¿Para qué? Para que esos hombres puedan recibir la claridad, la inteligencia, la sabiduría, la firmeza que muchas veces se necesita para gobernar, ¿no es cierto? La voluntad para hacer lo que es correcto. Los que vienen orando durante todo este tiempo, si algo oramos y repetimos una y otra vez, y los que han estado en oración, insisto, lo saben, Señor, da sabiduría a estos hombres que han estado gobernando, que están gobernando, Señor, para que la nación sea protegida, para que se tomen las mejores decisiones y la nación sea protegida, que los más débiles sean protegidos, así como hemos orado también por todos los que están trabajando en la salud, hemos pedido para que el Señor dé sabiduría. Y fíjese cómo Chile se ha destacado a través del mundo por todo el plan que se ha hecho de vacunación en esta nación. Y nosotros podemos decir, Señor, gracias, porque nosotros oramos y rogamos delante de ti para que Dios, para que tú, Señor, le dieras sabiduría a estos hombres para que gobiernen y tomaran buenas decisiones. Y cómo eso ha sido así en la protección de la nación y cómo también
Se ha buscado la protección de los más débiles, el favorecer a los más débiles y a los más necesitados. Quien sea que gobierne en el próximo gobierno, la actitud debe ser exactamente, iglesia, la misma. Seguir exactamente orando por esto. ¿Para qué? Para que finalmente podamos vivir quieta y reposadamente y no tengamos tropiezo para poder predicar el Evangelio. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Fíjese, nosotros el día de mañana, cuando usted y yo nos presentemos delante del Señor, nosotros tendremos que dar cuenta si fuimos obedientes e hicimos esto que Él nos mandó hacer. De esto va a depender muchas veces la paz de una nación y la libertad que tenga la iglesia para seguir predicando con toda libertad, valga la redundancia, el Evangelio de Cristo. Iglesia, esta es nuestra prioridad. Orar, y tenemos, insisto, el poder y la autoridad para hacerlo. El Señor lo constituyó a usted como un sacerdote, un intercesor, no solamente por la familia y por la iglesia, sino por toda la nación. Vamos al último, y con esto terminamos. ¿En quién debemos poner nuestra confianza? Mire la advertencia que el Señor nos hace en esto. Y esto es en todo orden de cosas. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Cuando nosotros dejamos de hacer lo que el Señor nos manda, nos estamos apartando de lo que Él nos dice. Y nos apartamos de su voluntad y luego queremos establecer la nuestra propia y eso nos impide tener una relación con el Señor. Nos separa de Él porque estamos manifestando el querer hacer nuestra propia voluntad. Y este es el consejo que papá nos está diciendo. ¿Qué es lo que sucederá? Será como la retama en el desierto. Y no verá cuando viene el bien, sino que morirá en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Iglesia, no ponga usted su corazón y su esperanza en que los hombres van a hacer esto o aquello. No lo haga. El que determina lo que esos hombres van a hacer es lo que el Señor ha puesto en el corazón de ellos. Hay N cantidad de ejemplos en la Escritura al respecto. Los que tienen mayor conocimiento, léanse ustedes el libro de Daniel y vean lo que pasó con Nabucodonosor. Cómo Dios levantó a este hombre, pero cuando este hombre se enalteció, usted vea cómo Dios lo humilló hasta el día que él reconoció: Señor, tú eres el que gobierna y tú eres el que determina todas las cosas y tú tienes el poder y el señorío, dijo don Nabucodonosor al final, sobre todos los reyes. Tú reinas sobre todos los reyes y tú determinas lo que cada uno de ellos va a hacer. Iglesia, por eso le digo, y también hemos dicho durante todo este tiempo, sea un lector de la Escritura, conozca lo que dice la palabra, para que en estos tiempos la palabra sea lámpara a su pie y lumbrera a su camino, y no establezca usted, según su propia opinión, su propia voluntad, porque eso significa que lo llevará a apartarse de la voluntad del Señor y se secará como retamo en el desierto. Dice: bendito el varón que confía en Jehová. Fíjese, cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde,
y en los años de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Se lo repito, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor. O sea, el calor no le hará daño, sino que su hoja estará verde y en los años de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Iglesia, nuestro corazón, nuestra mente y todo nuestro ser debe estar conducido por el consejo de nuestro Padre. Este es el consejo para nosotros, para que no nos desviemos ni a izquierda ni a derecha, sino que tomemos la palabra del Señor. Recuérdese, una vez más lo digo, recuérdese que fe no es creer en Dios, no es creer en el Señor. Fe es creerle al Señor lo que Él nos ha dicho en su palabra. Y este es el consejo del Señor para usted y para mí, y para todos los que creemos en Él. Entonces, la pregunta es, ¿cuánta fe tiene usted? Porque la fe está ligada a la obediencia. ¿Cuánto le cree usted al Señor y cuánto le obedece? Allí está su fe. Iglesia, les dejo esta palabra con el único objeto que, insisto, no nos desviemos ni a un lado ni al otro, ni nos dejemos llevar por la corriente de este mundo, sino que pongamos al Señor y honremos al Señor en obediencia y tomemos su consejo, porque el consejo del Señor es consejo de vida para nosotros. Que el Señor les bendiga y que el Señor llene de paz sus corazones y que Él, durante esta semana, ore, pregúntele a su Padre, deje que Él le guíe y alabe su nombre, porque usted es hijo y está para honrar con su obediencia a su Señor. Bendiciones. Amén. Tu palabra es como Es tiempo de escuchar nuestro mensaje de vida. heridas, es el agua en el desierto. Somos Vida Abundante Chile. El invierno